buenos días. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al secretario general de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Por favor. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia, autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM-AG-4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Le solicito a continuación informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, un recurso de apelación, 45 juicios de inconformidad y 7 procedimientos especiales sancionadores, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, respetuosamente les comento que está a su consideración precisamente el orden del día para su aprobación, por lo que le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. A continuación, le instruyo, señor secretario general de Acuerdos, para que dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio de inconformidad 143 de 2021, promovido por el partido Fuerza por México, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas, realizadas por el 33 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Tecámac. De la lectura integral del escrito de demanda, la magistrada ponente advierte que el actor formula agravios dirigidos a 1. Actualizar la nulidad de la elección en términos de lo dispuesto por el artículo 403 del Código Electoral del Estado de México. 2. Solicitar la apertura de paquetes electorales en atención a lo ordenado por el artículo 425 del Código Electoral del Estado de México. 3. Actualizar causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el artículo 402 del Código Electoral del Estado de México. La parte actora pretende que se declare la nulidad de la elección porque supuestamente existieron violaciones que afectan su validez, toda vez que existió una vulneración a los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales, de manera destacada al principio de equidad en la contienda, ello con motivo de la difusión de mensajes por parte de los denominados influencers en apoyo y o llamado al voto en favor del Partido Verde Ecologista de México. El agravio se propone calificarlo como infundado, dado que la parte actora incumple con la carga de acreditar su dicho. Asimismo, y con independencia de que no se encuentran acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos con los cuales la parte actora pretende se declare la nulidad de la elección en el distrito cuestionado, la ponencia advierte que el promovente tampoco evidencia el grado de afectación en la elección de mérito. Lo anterior, si se parte de la base de que el supuesto apoyo de las personas famosas o influencers el día de la jornada electoral tuvo por cometido beneficiar al Partido Verde Ecologista de México, cuando este instituto político ocupó la tercera posición de las preferencias electorales en el distrito impugnado, muy por debajo de los partidos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar. De manera que la presunta promoción el día de la jornada a favor del Partido Verde Ecologista de México en la red social de Twitter, objetivamente no se ve reflejado cómo es que repercutió en la elección impugnada. Respecto a la solicitud de apertura de paquetes electorales, la magistrada ponente estima que no resulta procedente llevar a cabo una diligencia de nuevo escrutinio en cómputo parcial de casilla, porque el actor parte de la premisa errónea de considerar que durante la sesión de cómputo del distrito cuestionado, el representante del partido Fuerza por México solicitó al Consejo responsable el recuento de la votación recibida en casillas impugnadas, lo cual a su decir le fue negado.
Sin embargo, contrario a tal afirmación, de autos no se desprende que haya existido tal petición, aunado a que el partido actor omite señalar los supuestos en los cuales se funda la pretensión del recuento parcial de votos, así como evidenciar tales circunstancias, esto es, de las casillas que solicita sean recontadas. No indica cuál es la objeción fundada en que se actualiza en cada una de ellas, por lo que el actor incumple con su carga argumentativa y demostrativa de señalar y evidenciar las particularidades, de ser el caso, se suscitaron en las casillas impugnadas. Por último, con relación a las 6 casillas en las cuales se hace valer la nulidad de la votación recibida en casilla, por la actualización de la causal de nulidad establecida en el artículo 402, fracción 9, del Código Electoral del Estado de México, haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos, en estima de la magistrada ponente, los agravios deben calificarse como inoperantes, en tanto que la parte accionante solo se limitó a expresar en esas casillas se actualizaba la hipótesis de nulidad prevista en la referida fracción del invocado artículo, pero omitió referir hechos relacionados con tales irregularidades, esto es, la parte actora no confrontó los 3 rubros fundamentales a efecto de evidenciar el supuesto error o dolo en el cómputo de los votos. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el 33 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Tecámac, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de las constancias de mayoría respectiva entregadas a la fórmula postulada por la coalición parcial Va por el Estado de México, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, integrada por Lilia Urbina Salazar e Ilse Matzalen Velázquez Colini, como propietaria y suplente respectivamente. También de cuenta con los juicios de inconformidad 178 y 179 de 2021, promovidos por los partidos del Trabajo y Fuerza por México, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectiva, realizadas por el 45 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. De la lectura integral de los escritos de demanda, la magistrada ponente advierte que los partidos políticos actores formulan agravios dirigidos a 1. Actualizar causales de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 402 del Código Electoral del Estado de México. 2. Solicitar apertura de paquetes electorales en atención a lo ordenado por el artículo 425 del Código Electoral del Estado de México. 3. Actualizar la nulidad de la elección en términos de lo dispuesto por el artículo 403 del Código Electoral del Estado de México. Los actores pretenden, por una parte, que se declare la nulidad de la votación en las casillas impugnadas, a efecto de modificar el acta de cómputo distrital, y por otra parte, se declare la nulidad de la elección, porque supuestamente existieran violaciones que afectan su validez, toda vez que existió una vulneración a los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales, de manera destacada, al principio de equidad en la contienda, ello con motivo de la difusión de mensajes por parte de los denominados influencers, en apoyo y o llamado al voto en favor del Partido Verde Ecologista de México. El agravio relacionado con la nulidad de la elección por la vulneración a los principios constitucionales se propone calificarlo como infundado, dado que la parte actora incumple con la carga de acreditar su dicho. Asimismo, y con independencia de que no se encuentran acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos con los cuales la parte actora pretende se declare la nulidad de la elección en el distrito cuestionado, la ponencia advierte que el promovente tampoco evidencia el grado de afectación en la elección de mérito. Lo anterior, si se parte de la base de que el supuesto apoyo de las personas famosas o influencers el día de la jornada electoral tuvo por cometido beneficiar al Partido Verde Ecologista de México, cuando este instituto político ocupó la tercera posición de las preferencias electorales en el distrito impugnado, muy por debajo de los partidos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar. De manera que la presunta promoción el día de la jornada a favor del Partido Verde Ecologista de México en la red social de Twitter, objetivamente no se ve reflejado cómo es que repercutió en la elección impugnada. Respecto a la solicitud de apertura de paquetes electorales, la magistrada ponente estima que resulta inatendible llevar a cabo una diligencia de nuevo escrutinio y cómputo parcial de casilla, porque en el presente caso se acredita que las casillas identificadas por el partido actor no pertenecen al distrito 45 de Almoloya de Juárez, Estado de México. Aunado a que de las constancias que obran en autos, se acredita que la autoridad responsable llevó a cabo el recuento total de las casillas del referido distrito, derivado de la diferencia del porcentaje de la votación obtenida entre el primer lugar y el segundo lugar.
De ahí que se considera inatendible la solicitud del recuento parcial formulada por el Partido Fuerza por México. Por otra parte, con relación a las casillas en las cuales se hace valer la nulidad de la votación recibida en casilla, por la actualización de la causal de nulidad establecida en el artículo 402, fracción 9 del Código Electoral del Estado de México, consistente en haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos, en estima de la magistrada ponente, los agravios deben calificarse como inoperantes, toda vez que las casillas señaladas por el Partido del Trabajo fueron motivo de recuento total, aunado que dicho partido político no se agravie de forma alguna respecto de los resultados de las casillas del distrito obtenidas en el recuento total. Asimismo, con relación a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, prevista en las fracciones 3, 7 y 8 del artículo 402 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que los partidos actores, si bien hacen referencia a dichas causales de nulidad en sus escritos de demanda, sin embargo, al no señalar en específico a las casillas que impugnan los hechos ni agravios concretos respecto de las causales de nulidad de votación que se mencionan, de ahí que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse al respecto. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el 45 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en Almoloya de Juárez, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, entregada a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional, integrada por Miriam Cárdenas Rojas y Consuelo Albarrán Hernández como propietaria y suplente respectivamente. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos, por la puntual y concisa cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración precisamente los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al señor secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Mosiño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Son mi consulta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tabar Pescado. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pastel Fuentes. De acuerdo con las propuestas. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos, señor secretario. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 143 de 2021 se resuelve, primero, no resulta procedente conocer del escrito presentado por el Partido Redes Sociales Progresistas en atención a lo señalado en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizada por el 33 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en Tecámac, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la fórmula postulada por la coalición parcial Va por el Estado de México, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, integrada por Lilia Urbina Salazar e Ilse Matzalén Velázquez Colín, como propietaria y suplente respectivamente. Por lo que respecta a los juicios de inconformidad 178 de 2021 y 179 de 2021 se resuelve. Primero, se acumula el juicio de inconformidad identificado con la clave JI-179-2021 al diverso JI-178-2021. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizada por el 45 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, entregada a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional integrada por Miriam Cárdenas Rojas
y Consuelo Albarrán Hernández como propietaria y suplente, respectivamente. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 175 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por el partido político Morena a través de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 96 de Tepozotlán del Instituto Electoral del Estado de México, Edna Donají Frías Patiño, en contra de María de los Ángeles Supa Villegas, Ángel Supa Núñez y al partido Movimiento Ciudadano por la presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña, difusión extemporánea de su informe anual de labores e inequidad de la contienda electoral. En el proyecto se propone tener por acreditada la existencia de diversas publicaciones alojadas en la red social de Facebook, que corresponden a los perfiles de María de los Ángeles Supa Villegas y del Ayuntamiento Municipal de Tepozotlán, mas no así la violación a la normativa electoral. Ello porque, por cuanto hace a los actos anticipados de campaña denunciados, no se tiene por actualizado el elemento subjetivo que de ordinario le configuraría. Ello, tampoco respecto a la violación desde la perspectiva de equivalentes funcionales. Por su parte, respecto a la promoción personalizada denunciada, no se actualiza el elemento objetivo de dicha violación a la normativa electoral. En lo relativo al uso indebido de recursos públicos, del sumario en resolución, no se observan medios de convicción que puedan comprobarlo, por lo que no se tiene por acreditada lesión normativa alguna. Por último, respecto de la presunta difusión extemporánea del informe de labores, en el proyecto se considera que si bien se encuentra acreditada la publicación referida por el quejoso, ello configura la violación al apartado normativo comicial que alude al quejoso. En atención a ello, el proyecto de la cuenta propone tener por inexistentes las violaciones motivo de la denuncia. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Autorización. Magistrada Jorge Muciño Escalona. A favor de la propuesta en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con la consulta, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, señor secretario. Gracias. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Al favor del proyecto en sus términos, señor secretario. Gracias. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 175 de 2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la queja, en términos del considerando octavo de la presente resolución. Segundo, se conmina al Instituto Electoral del Estado de México a la diligente y profesional práctica de sus funciones. Cúmplase en sus términos. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio de inconformidad 11 de 2021, promovido por el Partido Nueva Alianza Estado de México, a través de su representante propietaria ante el Consejo Municipal Electoral con sede en Nextlalpan, por medio del cual solicita la nulidad de la elección celebrada en el municipio de Nextlalpan, derivado de los hechos de violencia suscitados en diversas casillas instaladas en la referida demarcación municipal. En el proyecto que se somete a su consideración, la ponencia parte de la base de tener por acreditados los hechos de violencia suscitados en la generalidad de las casillas instaladas en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, consistentes en la destrucción y quema de documentación y material electoral. En la consulta se resalta que, derivado de los conatos de violencia, el Consejo Municipal no contó con documentación para poder realizar el cómputo correspondiente y, en consecuencia, no estuvo en posibilidad de declarar la invalidez de la elección realizada en Nextlalpan. En ese contexto, en el proyecto se precisa que una de las atribuciones que tiene el órgano desconcentrado es la declaración de validez, pues ello da cuenta de que la jornada electoral se desarrolló en estricta observancia a los principios rectores de la elección.
En tal sentido, cuando se infringe alguno de los principios referidos, como en el caso fue el principio de certeza, el órgano electoral administrativo posee facultades implícitas que le permiten declarar la invalidez de la elección en ausencia total de resultados electorales. En este orden de ideas, en el proyecto se expone que toda vez que no existe la declaratoria de validez o invalidez de la elección, en plenitud de jurisdicción, es necesario declarar la invalidez de esta, en razón de que los hechos de violencia acontecidos repercutieron de forma incisiva en las garantías del voto ciudadano, así como en el principio de certeza, al impedir que la ciudadanía votara y que la autoridad electoral contara con resultados electorales que pudieran computar y de ahí obtener un ganador de la elección. Bajo ese contexto, la ponencia arriba a la conclusión de que la elección que se impugna no puede gozar de validez, sustancialmente porque derivado de los hechos de violencia no se llevó a cabo de manera completa y además porque no existen resultados electorales mediante los cuales sea posible declarar la existencia de un ganador de la misma. Por lo tanto, se propone comunicar la presente determinación a la legislatura para que emita la convocatoria correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria para la designación de integrantes del ayuntamiento del municipio de Nextlalpan. Asimismo, se propone hacer del conocimiento la determinación al Instituto Electoral del Estado de México para los efectos y acciones legales a que haya lugar. También hoy cuenta con el procedimiento especial sancionador 191 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Manuel Eduardo Mendoza Cázares, por su propio derecho, en contra de Juan Manuel Cepeda Hernández y el partido político Movimiento Ciudadano, por la comisión de presuntas conductas irregulares consistentes en la colocación indebida de propaganda electoral en un inmueble ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo cual, a su decir, transgrede lo estipulado en el artículo 262 del Código Electoral del Estado de México. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia atribuida a Juan Manuel Cepeda Hernández y al partido político Movimiento Ciudadano, consistentes en la colocación indebida de propaganda electoral y actos anticipados de campaña electoral derivado de la pinta de una barda, lo anterior toda vez que no se acreditó la existencia de los hechos denunciados, pues los medios de prueba ofrecidos por el quejoso no se fortalecen con las diligencias para mejor proveer que en su momento se realizaron por la autoridad electoral administrativa local. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Si me lo permiten, al no advertir alguna otra intervención y cuestionándole solamente si no tiene sentido, para referirme muy brevemente al juicio de inconformidad 11, me manifiesto de antemano a favor de los proyectos de la cuenta, solo referirme también en este caso muy concreto, donde se nos plantea asumir la plenitud de jurisdicción en un asunto donde se determinó, donde el instituto más bien fue omiso en determinar dicha situación. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador, gobernadora, diputadas, diputados, miembros de ayuntamientos, son una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y, en su caso, a través de los organismos públicos locales electorales, que para el caso del Estado de México es el propio Instituto Electoral. En ejercicio de esta función, serán precisamente la certeza, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la máxima publicidad, objetividad y la paridad sus principios rectores. Por supuesto que el Instituto está facultado para realizar una serie de actividades relativas a los accesos a prerrogativas a candidatas, candidatos, partidos políticos, de educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos, material electoral, la realización e instalación de las casillas, los escrutinios y cómputos y las consecuentes declaratorias de validez de la elección y el otorgamiento de constancias. Es de explorado derecho en materia electoral que, en el caso concreto, si bien es cierto, no existe una atribución a la autoridad máxima del Instituto Electoral, como lo es el Consejo General, para hacer un pronunciamiento sobre la validez
o la invalidez, lo cierto es que dicha facultad se encuentra implícita. Y lo anterior solamente cobra especial relevancia a la luz de la tesis de jurisprudencia que se cita en el proyecto, la 16/2010, cuyo rubro es también de amplio conocimiento en materia electoral, facultades explícitas e implícitas del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Su ejercicio debe ser congruente con sus fines. Desde luego que las facultades implícitas no implican una vulneración a los principios de certeza y seguridad jurídica. Es precisamente en el ejercicio de la plenitud de jurisdicción y afecto de dotar de certidumbre, tan es así que tenemos un medio de impugnación en que se cuestiona dicha situación, como este tribunal, en caso de ser aprobado el proyecto de cuenta, asumirá la plenitud de jurisdicción y dotará de certidumbre. Es una figura muy distinta a la inexistencia jurídica. La inexistencia jurídica, según la teoría más conocida y más difundida de mayor aceptación, implica desde luego que no produce efectos jurídicos. Y desde luego que esta situación acaecida en el municipio de Nextlalpan dará como lugar a consecuencias. Uno, la declaración de invalidez, y dos, en consecuencia, la convocatoria a una elección extraordinaria. Ello con el propósito de dotar de certidumbre a la función electoral de la organización de la elección y, reitero, toda vez que la autoridad electoral cuenta con estas facultades y atribuciones implícitas, desde luego derivadas de una facultad explícita. Bajo esta línea argumentativa que se desarrolla muy bien en el proyecto, en el caso bajo estudio, desde luego que es necesario desentrañar el significado de la norma y que estas funciones fueron encomendadas al Instituto Electoral del Estado de México, reitero, a efecto de que alcanzase sus fines y dar certidumbre a la ciudadanía. Pues bien, al no existir o no advertirse alguna otra intervención en este o otro de los proyectos de la cuenta, solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización. Magistrada Jorge Musillo Escalona. Son mi propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Los proyectos de la cuenta. Muchas gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos, señor secretario. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 11 de 2021 se resuelve: primero, se declara la invalidez de la elección de Nextlalpan, Estado de México. Segundo, comuníquese a la legislatura para que en apoyo al artículo 61, fracción 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, emita la convocatoria correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria para la designación de integrantes del Ayuntamiento del municipio de Nextlalpan, Estado de México. Tercero, hágase del conocimiento de la presente sentencia al Instituto Electoral del Estado de México para los efectos y acciones legales a que haya lugar. En el procedimiento especial sancionador 191 de 2021 se resuelve: único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Cúmplase. A continuación, solicito al Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación 54 de 2021, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Ocoyoacac del Instituto Electoral del Estado de México, Rogelio Alba Vidal, por el que impugna la respuesta al oficio identificado con la clave IEM/DJC/883/2021 de la Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se dio contestación a la solicitud del actor en el sentido de que no era posible atenderla. Son inoperantes los agravios aducidos por el recurrente, ya que realiza manifestaciones que no controvierten las consideraciones en que se apoyó la responsable, sino están dirigidas en contra del Consejo Municipal, al estimar que tuvo fallas al debido proceso electoral por no atender su petición primigenia. En efecto, en la consulta se precisa la vía impugnativa que debió agotar, conforme a lo que manifiesta en su demanda. En consecuencia, se propone confirmar el oficio impugnado.
También doy cuenta con el juicio de inconformidad 51 de 2021, promovido por Yavino Olar David González Martínez, ostentándose como representante suplente del partido político Morena ante el Consejo Distrital Electoral 4 con sede en Lerma, Estado de México, por el que impugna los resultados del cómputo distrital en la citada demarcación, por considerar que se dejaron de atender las objeciones presentadas durante la sesión de cómputo celebrada el 9 de junio de 2021, actos atribuibles al Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Lerma. De la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte actora formula agravios dirigidos a actualizar la procedencia de un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, a partir de que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar de la votación. Del contenido integral del acta circunstanciada de la sesión ininterrumpida del cómputo distrital respectiva, la representación del partido Morena fue omisa en formular petición alguna respecto de la realización de nuevo escrutinio y cómputo de los 12 paquetes electorales inicialmente propuestos, es decir, solicitar la realización del recuento de la totalidad de aquellas casillas cuyo número de votos nulos fue mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares de la elección distrital. Por lo tanto, en el proyecto se propone determinar la improcedencia de la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en el Distrito Electoral 4. Por otro lado, si la demanda no contiene agravios tendentes a combatir los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría, por razones diversas al nuevo escrutinio y cómputo, entonces deviene ineficaz su argumento para arribar a la revocación o modificación de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla y, por ende, del acta de cómputo distrital cuestionado. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. También de cuenta con el juicio de inconformidad 69 de 2021, interpuesto por Luis Alberto Contreras Salazar, ostentándose como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza por México, por el que controvierte los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondientes a la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local número 12 del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Juntos Haremos Historia. La parte actora formula agravios dirigidos a actualizar la procedencia de un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, ya que durante la revisión de los paquetes electorales en los que se permitió la apertura en el Consejo Distrital, se advirtió una acción reiterada de nulidad de votos en los que se demostraba la intención del electorado de sufragar por el partido que representa, así como diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las actas de casilla y los resultados electorales preliminares. Se propone determinar infundada su solicitud, ya que del contenido integral del acta circunstanciada de la sesión ininterrumpida del cómputo distrital respectiva, la representación política del Partido Fuerza por México no estuvo presente, por lo que no solicitó en tiempo y forma el nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en el Distrito Electoral 12 ante el órgano responsable. Por otro lado, la ponencia considera que la causal de nulidad de la elección relacionada con la pretensión del Partido Verde Ecologista de México para posicionarse frente al electorado durante la etapa de veda electoral, derivados de los mensajes de apoyo y llamado al voto en su favor, a través de cuentas de personalidades públicas llamadas influencers, la parte actora no logra demostrar la existencia del derecho subjetivo que estima vulnerado, toda vez que de los resultados obtenidos en el cómputo distrital, el Partido Verde obtuvo el cuarto lugar de la votación. Se propone declarar inoperantes sus agravios, dado que el actor es omiso en argumentar y probar que con las publicaciones que refiere se violó el principio de equidad. Asimismo, respecto de los agravios relacionados con las causales de nulidad hechas valer en determinadas casillas, devienen inoperantes, ya que el actor se limita a manifestar de manera vaga, general e imprecisa las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos, además de que, en otros casos, ni siquiera identifica las casillas objeto de análisis. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. También doy cuenta con el juicio de inconformidad 147 de 2021, interpuesto por Luis Alberto Contreras Salazar, ostentándose como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza por México, por el que controvierte los resultados del cómputo para la elección de diputación local, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondientes a la elección de diputación local emitidas por el Consejo Local número 43 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Cuautitlán Izcalli,
por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional. La parte actora formula agravios dirigidos a actualizar la procedencia de un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, ya que durante la revisión de los paquetes electorales en los que se permitió la apertura en el Consejo Distrital, se advirtió una acción reiterada de nulidad de votos en los que se demostraba la intención del electorado de sufragar por el partido que representa, así como diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las actas de casilla y los resultados electorales preliminares. Se propone determinar infundada su solicitud, ya que del contenido integral del acta circunstanciada de la sesión ininterrumpida del cómputo distrital respectiva, la representación del partido Fuerza por México no estuvo presente, por lo que no solicitó en tiempo y forma el nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en el Distrito Electoral 43 del órgano responsable. Por otro lado, la ponencia considera que la causal de nulidad de la elección relacionada con la pretensión del Partido Verde Ecologista de México para posicionarse frente al electorado durante la etapa de veda electoral, derivado de los mensajes de apoyo y llamado al voto en su favor, a través de cuentas de personalidades públicas llamadas influencers, la parte actora no logra demostrar la existencia del derecho subjetivo que estima vulnerado, toda vez que los resultados obtenidos en el cómputo distrital, el partido obtuvo el cuarto lugar de la votación. Se propone declarar inoperantes sus agravios, dado que el actor es omiso en argumentar y probar que con las publicaciones se violó el principio de equidad. Asimismo, respecto a los agravios relacionados con las causales de nulidad hechas valer de determinadas casillas, devienen inoperantes, pues el actor se limita a manifestar de manera vaga, general e imprecisa las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos, además que en otros casos ni siquiera identifica las casillas objeto de análisis. El resto de sus manifestaciones son inatendibles por las consideraciones señaladas en el proyecto. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 176 de 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Michelle Núñez Ponce, entonces candidata a presidenta municipal de Valle de Bravo, en contra de Paulina Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y dicho instituto político, por conductas que a su consideración vulneran el marco jurídico electoral y por culpa invigilando respectivamente. La ponencia considera sobreseer el procedimiento conforme a lo siguiente. La denuncia deriva de la difusión de publicaciones en redes sociales que en su concepto de la quejosa constituyen amenazas en su contra. En auto se encuentra la evidencia de las publicaciones en la red social de Facebook, Twitter e Instagram, las cuales, en esencia, aluden a un posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional con motivo del desarrollo de la campaña electoral de la candidata, postulada por Morena, a la presidencia municipal de Valle de Bravo, en relación a la existencia de una suspensión de los actos de campaña derivado de la presunta comisión de ilícitos de índole penal. En el proyecto se explica que las amenazas, como conducta que se atribuyó a la parte denunciada, no está prevista legalmente como una falta administrativa o infracción, por lo que, en el caso, nos encontramos ante una ausencia del tipo normativo. En consecuencia, sería contrario a derecho aplicar una sanción. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 181 de 2021, originado por la denuncia presentada por Gabriela Gamboa Fuentes, en su calidad de presidenta municipal del Ayuntamiento de Metepec, en contra de María Dolores Hernández Estrada, por la presunta comisión de violencia política en razón de género derivado de una publicación en la red social de Facebook. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación aludida, pues del desahogo de la publicación referida no se advierten manifestaciones que guarden relación con los hechos denunciados, a tratarse de expresiones genéricas que no contienen ni de manera implícita relación con la quejosa. Aunado a que no se acredita la participación o autoría de la probable infractora respecto del perfil de Dolores Hernández, así como de la publicación denunciada, pues en su escrito de contestación y alegatos manifestó su deslinde y no obra en el expediente elemento alguno que pueda sustentar su titularidad. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, instruyo al señor secretario general de Acuerdos, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada Jorge Mosillo Escalona. A favor de los proyectos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias.
Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Con los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. Favor. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Con los proyectos de la cuenta en sus términos, señor secretario. Gracias, señor presidente. Los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el recurso de apelación 54 de 2021 se resuelve: primero, se confirma el acto impugnado. Segundo, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, a través del Secretario General de Acuerdos de este tribunal local, lo resuelto en la presente sentencia dentro de las 24 horas siguientes. En el juicio de inconformidad 51 de 2021 se resuelve: primero, se declara improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solicitada por la parte actora. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital correspondiente a la elección celebrada en el Distrito Electoral 4 del Estado de México con cabecera en Lerma de Villada. En el juicio de inconformidad 69 de 2021 se resuelve: único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizada por el Consejo Distrital número 12 con sede en Teoloyucan, así como la declaración de validez de la elección impugnada y la expedición de la constancia de mayoría y validez. En el juicio de inconformidad 147 de 2021 se resuelve: único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa realizada por el Consejo Distrital número 43 con sede en Cuautitlán Izcalli, así como la declaración de validez de la elección impugnada y la expedición de la constancia de mayoría y validez. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 176 de 2021 se resuelve: único, se sobresee el procedimiento especial sancionador. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador 181 de 2021 se resuelve: único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Cúmplase en sus términos. A continuación, solicito al Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Si es tan amable, señor secretario. Con su autorización, señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 419 de 2021, promovido por Alma Yarit Chávez Castillo, por su propio derecho, ostentándose como síndica propietaria del Ayuntamiento de Temamatla, Estado de México, a fin de impugnar el acta de sesión extraordinaria de Cabildo del 16 de junio del año en curso, pues a su decir se le impide el ejercicio del cargo para el cual fue electa. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio por la obstrucción en el ejercicio y desempeño de su cargo, y suficiente para revocar el acta de sesión extraordinaria del Cabildo de Temamatla, Estado de México. Lo anterior, toda vez que la determinación tomada por el Cabildo del Ayuntamiento de Temamatla, en la que no se le permite a la actora reincorporarse a su cargo como síndica municipal, carece de base y sustento legal. Ello a la luz de que el Ayuntamiento carece de facultades para determinar si una síndica municipal puede o no reincorporarse a desempeñar su cargo, lo que vulnera su derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de permanencia y desempeño del cargo para el cual fue electa. En ese tenor, se propone vincular al presidente municipal para que se dé certeza a la síndica municipal propietaria respecto al pago en tiempo y forma de su remuneración salarial, lo que debe retrotraerse al momento en que culminó la licencia solicitada por la actora y hasta el día en que se dé cabal cumplimiento a la presente resolución. También de cuenta con el juicio de inconformidad 55 de 2021, interpuesto por el Partido Fuerza por México, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizadas por el Consejo Distrital Electoral 29 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar improcedente la solicitud de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la totalidad de las casillas, al no colmarse los requisitos exigidos por la ley para llevarlo a cabo. Ahora bien, respecto a la solicitud de recuento parcial, toda vez que el actor no acreditó haberlo solicitado en la sede administrativa o que injustificadamente se hubiera negado el mismo, se considera improcedente su petición.
Por otra parte, el actor solicita se declare la nulidad de la elección. Al respecto, los agravios se consideran infundados, al no haberse ofrecido pruebas suficientes para demostrar la supuesta vulneración a los principios constitucionales invocados, ante la emisión de mensajes de apoyo en redes sociales a favor de un diverso partido político en el periodo de veda electoral. Finalmente, se propone declarar inoperantes los agravios relativos a la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, ya que no se señalaron hechos concretos de manera particular ni se identificó en cada caso la causal de nulidad invocada, razones por las que se propone confirmar los actos impugnados. También de cuenta con el juicio de inconformidad 65 de 2021, promovido por el Partido del Trabajo para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondientes, expedidas por el 35 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Metepec. En el caso, el partido actor solicita a este tribunal electoral el recuento total y parcial de votos. Al respecto, la ponencia propone declarar improcedentes dichas solicitudes porque no se actualizan los supuestos normativos para el recuento total, consistente en que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el que quedó en segundo lugar en la elección fuera igual o menor a un punto porcentual, y que se hubiera solicitado el recuento durante la sesión de cómputo, así como tampoco se acredita que el partido actor haya solicitado de forma previa o durante la sesión de cómputo el recuento parcial de votos, aun y cuando era su responsabilidad indicar de manera pormenorizada el número de la casilla y la causa de recuento que en cada una se actualizaba, aunado a que ahora basa su solicitud en supuestos no contemplados en la legislación como hipótesis de recuento. Por cuanto hace a la impugnación de los resultados, la elección y las constancias de mayoría expedidas por el Consejo Distrital responsable, se advierte que el actor no endereza agravio alguno, por lo que se propone confirmarlos. Asimismo, doy cuenta con el juicio de inconformidad 162 de 2021, promovido por el Partido Fuerza por México, por medio de su representante ante la autoridad responsable, a través del cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas correspondientes a la elección de diputados locales, por el principio de mayoría relativa en el 28 Distrito Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Amecameca de Juárez, Estado de México. En la consulta se propone declarar improcedente la solicitud para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la votación en la totalidad de las casillas que componen el distrito en cuestión, ya que la supuesta discrepancia entre los resultados preliminares y los consignados en el acta de cómputo distrital y o en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas no constituyen un supuesto para la procedencia del recuento solicitado. Además, no se colman los requisitos que exige la ley para llevarlo a cabo. Lo mismo acontece respecto a la solicitud de recuento parcial, en tanto que el actor no acreditó que lo hubiese solicitado en sede administrativa o, habiendo la solicitud, injustificadamente se hubiera negado el mismo. Por otro lado, se califican de infundados los agravios relativos a la nulidad de la elección, porque no se ofrecieron pruebas suficientes para demostrar la supuesta vulneración grave a los principios constitucionales ante la emisión de mensajes de apoyo a favor de un diverso partido político en periodo de veda electoral. Finalmente, se propone declarar inoperantes los agravios dirigidos a cuestionar la votación recibida en casillas, pues en unos casos el actor no refirió los hechos o argumentos específicos en los que pretende lograr su pretensión y en otros no señaló a qué casilla se refería. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 169 de 2021, incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Toluca, Estado de México, en contra de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en su carácter de candidato a presidente municipal del citado municipio, por supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en la indebida difusión de propaganda gubernamental. En la propuesta se tiene por acreditada la difusión de la publicación denunciada, la cual contuvo frases que enarbolaron ciertas acciones y logros de gobierno en beneficio del auditorio a quien fue dirigido. Sin embargo, no se vulneran las normas sobre propaganda gubernamental, porque no contuvo referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, y tampoco su finalidad puso por ganar adhesión y o persuasión de la ciudadanía,
hacia las acciones de algún ente gubernamental, sino que su emisión derivó de un candidato a un cargo de elección popular, es decir, que su finalidad consistió en promover ante el electorado una candidatura. En esos términos, en el proyecto se expone, entre otras razones, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior, la propia exposición de motivos de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, relativa a la reelección, coinciden en que su objetivo fue reforzar el vínculo que existe entre el gobernante y el gobernado con el fin de que el electorado pudiera premiar o castigar el desempeño de sus autoridades electas, circunstancias que naturalmente implica que un candidato en busca de la reelección pueda considerar en su discurso de campaña sus logros, presumir de ellos y o proponer soluciones como ya implementadas a efecto de conseguir adeptos. En consecuencia, se propone la inexistencia de las infracciones denunciadas. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 179 de 2021, originado con motivo de la queja incoada por el partido político Morena, en contra de Adán Barrón Elizalde, en su calidad de precandidato a presidente municipal de Tultitlán, Estado de México, por el Partido Revolucionario Institucional y dicho instituto político, al estimar que se actualizan conductas constitutivas de violación a la normativa electoral consistentes en actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone tener por acreditado el evento a partir del análisis de las pruebas que obran en autos, consistentes en pruebas técnicas y el acta de verificación que realizó la autoridad administrativa electoral durante la sustanciación del procedimiento especial sancionador. En cuanto a los actos anticipados de campaña, se propone tenerlos por no acreditados, al no actualizarse el elemento objetivo, en tanto que de las pruebas no se advierte ningún elemento que permita considerar que el evento tuvo como fin llamar al voto o posicionarse frente a la ciudadanía. Esto porque de los videos analizados se advierte que fue un evento en un lugar cerrado, dirigido a la militancia del partido político en Solidaridad en el municipio de Tultitlán, en el cual se trataron temas relativos a las acciones que se tomarían cuando iniciaran las campañas electorales. En ese contexto, tampoco se actualizan las infracciones denunciadas, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, se propone declarar inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 188 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por José Antonio Herida Corchado en su calidad de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de José Adolfo Murat Macías, otrora aspirante a precandidato a presidente municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y del Partido Movimiento Ciudadano por culpa en vigilando, por las supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en la presunta realización de actos anticipados de campaña, derivado de la difusión de propaganda política electoral mediante la pinta de barras en muros de contención en distintos puntos del municipio de Naucalpan. En el proyecto que se somete a su consideración, al realizar el estudio relativo a la configuración de los actos anticipados de campaña, se concluye el elemento subjetivo no se ve colmado, ya que del análisis de los elementos acreditados en las pintas se advierte que no solicita el voto relacionado con alguna elección o puesto de elección popular, no publicita plataforma electoral, ni tampoco contiene expresiones prohibidas que trasciendan al electorado. Ahora bien, respecto a las pintas en muros de contención, toda vez que del estudio de las mismas se concluyó que los elementos contenidos no acreditan propaganda política o electoral, no sean aplicables las disposiciones previstas respecto a la prohibición de colocarla en elementos del equipamiento carretero, como en el caso acontece. Razones por las que se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, instruyo al señor secretario general de Acuerdos, recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mocín Escalón. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de las consultas, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Por los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Es la respetuosa consulta que hago este pleno, señor secretario. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia,
En el juicio ciudadano 419 de 2021 se resuelve. Primero, es fundado el agravio hecho valer por la actora mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se ordena al Ayuntamiento Municipal de Temamatla, Estado de México, a través de su presidente municipal, que realice las gestiones necesarias para efectuar la reincorporación inmediata de Alma Yarit Chávez Castillo como síndica municipal y proceda al pago de la remuneración que dejó de percibir como síndica a partir del 16 de junio del año en curso. Tercero, se ordena al secretario general de acuerdos de este tribunal electoral remita las constancias que integran el expediente al Instituto Electoral del Estado de México a efecto de que analice lo que en derecho corresponda respecto a la violencia política de género de que se duele la actora. Por lo que respecta al juicio de inconformidad 55 de 2021 se resuelve. Primero, se declara improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solicitada por la parte actora. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el Consejo Distrital 29 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, así como la declaratoria de validez de esa elección y la expedición de constancia de mayoría respectiva, entregada por la fórmula postulada por la coalición Va por el Estado de México, integrada por Marta Amalia Moya Bastón y Deyanira Escobedo Ortiz, propietaria y suplente respectivamente. Por lo que respecta al juicio de inconformidad 65 de 2021 se resuelve. Primero, se declara improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solicitada por la parte actora. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital correspondiente a la elección celebrada en el Distrito Electoral 35 del Estado de México con cabecera en Metepec. En el juicio de inconformidad 162 de 2021 se resuelve. Primero, se declara improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solicitada por la parte actora. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas realizadas por el Consejo Distrital Electoral número 28 del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en Amecameca de Juárez, Estado de México. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionador 169 de 2021 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 179 de 2021 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador 188 de 2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Segundo, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de acuerdos de cuenta conjunta por ponencia de los expedientes en los que se propone el desechamiento de los medios de impugnación. Si es tan amable. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira, relativos a los juicios de inconformidad 96, 102, 161, 187, 195, 201, 203, todos de 2021, interpuestos por el partido Fuerza por México, por los que controvierte en cada caso los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a la elección de diputaciones locales emitidas por los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México. En los proyectos de la cuenta se propone desechar de plano los medios de impugnación, en virtud de que los referidos asuntos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 426, fracción 5 del Código Electoral del Estado de México, consistente en la extemporaneidad. Ello en virtud de que las demandas mediante las que se promovieron los referidos juicios de inconformidad se presentaron fuera del plazo legal de 4 días, contado a partir del siguiente a aquel en que concluyeron las respectivas sesiones en las que los órganos electorales responsables realizaron los cómputos distritales correspondientes. Lo anterior, en virtud de que las respectivas demandas se presentaron en todos los casos
ante la autoridad diversa a la responsable, esto es, ante la oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local y no ante los respectivos consejos distritales responsables. Sin embargo, pese a que la primera de las referidas autoridades electorales remitió sin mayor trámite las demandas correspondientes a los respectivos consejos distritales, los medios de impugnación fueron recibidos por estos de manera extemporánea, por lo cual se actualiza la referida causal de improcedencia al no interrumpirse el plazo legal para la presentación de las demandas correspondientes ante dicha circunstancia, de conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 56/2002. De ahí que la consulta se proponga el desechamiento de plano de los citados juicios de inconformidad. Ahora doy cuenta con los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Doy cuenta con los juicios de inconformidad 90, 137, 146, 190, 199, 204, todos de 2021, y del juicio ciudadano 413 de 2021, en los que se propone su desechamiento de plano. Respecto de los juicios de inconformidad, en estima de la ponencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 5 del artículo 426 del Código Electoral del Estado de México, consistente en que los medios de impugnación sean presentados fuera de los plazos señalados por la legislación en cita, ya que, en los asuntos de la cuenta, los escritos de demanda no se interpusieron ante el órgano que emitió el acto o la resolución impugnada dentro del plazo establecido, pues como se advierte de las constancias de autos de cuenta, en todos los casos las demandas fueron presentadas ante la oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México, quien sin mayor trámite las remitió a los consejos distritales responsables, lo que aconteció fuera del plazo establecido por el artículo 416 del Código Electoral del Estado de México, como se expone en los proyectos de la cuenta. De ahí la propuesta de desechamiento. En el caso del juicio ciudadano local 413 de 2021, se propone su desechamiento al actualizarse la causal prevista en la fracción 4 del artículo 426 del Código Electoral del Estado de México, en virtud de que el medio de impugnación fue presentado por un ciudadano que carece de interés jurídico, al no acreditar haber tenido participación dentro de la elección que impugna, de ahí que el acto impugnado no le depare perjuicio alguno. Ahora doy cuenta con los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Mosillo Escalona. Doy cuenta en forma conjunta de los juicios de inconformidad 100, 117, 134, 177, 186, 194 y 202 de 2021, promovidos por el Partido Fuerza por México, en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales 3, 14, 25, 36, 18, 9 y 19, con sede en Chimalhuacán, Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, Nezahualcóyotl, San Miguel Sinacantepec, Tlalnepantla de Vaz, Tejupilco de Hidalgo y Santa María Tultepec, respectivamente. En todos los casos, la ponencia estima que se configura la hipótesis contemplada en el artículo 426, fracción 1, en relación directa con diversa fracción 5, porque se presentaron ante una autoridad distinta de la responsable y consecuentemente fuera del plazo concedido por la ley. Lo anterior, porque de las constancias que obran en el sumario, se desprende que los medios de impugnación fueron presentados ante la oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México, el último día para ser presentados conforme al plazo establecido por el Código Electoral, y recibidos por la autoridad responsable en cada uno de los casos al día siguiente de su presentación. En ese sentido, en los proyectos se sostiene que de conformidad con la jurisprudencia 56 de 2002, emitida por la Sala Superior, aun y cuando la demanda sea presentada ante una autoridad responsable, esta debe recibirse por el órgano que emitió el acto en la temporalidad de 4 días, ya que su interposición ante autoridad diversa no tiene como consecuencia la interrupción del plazo para impugnar, sino por el contrario, este sigue transcurriendo. Consecuentemente, si la autoridad responsable en cada uno de los casos es un consejo distrital, a partir de que se impugna la validez de la elección y cómputo distrital, y cada uno lo recibió al día siguiente de la conclusión del plazo, se propone declarar su extemporaneidad. De ahí que la propuesta sea desecharlos de plano. En el caso del juicio de inconformidad 176 de 2021, también se propone desechar la demanda por haber sido interpuesta de forma extemporánea. Ello es así porque la sesión de cómputo celebrada en el Consejo Distrital señalado como responsable concluyó el 10 de junio de 2021, por lo que el plazo de 4 días para impugnar los actos controvertidos transcurrió del 11 al 14 de junio del presente año. Luego, si el medio de impugnación fue presentado
ante el Consejo Distrital hasta el 15 de junio siguiente, es notorio que el medio de impugnación que nos ocupa se presentó fuera del plazo concedido para tal efecto. De ahí que se proponga el desechamiento del presente medio de impugnación. Ahora doy cuenta conjunta de 11 proyectos de sentencia tornados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, en los cuales se propone el desechamiento de los juicios de inconformidad al considerar que las demandas se presentaron de manera extemporánea. Los juicios de inconformidad 44, 80, 99, 109, 116, 133, 138, 144, 191, 200 y 205 de 2021, promovidos por el partido político Fuerza por México, en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones locales, por el principio de mayoría relativa por los distritos electorales 1, 4, 10, 17, 21, 23, 26, 27, 32, 34 y 40, con cabeceras en Chalco de Díaz Covarrubias, Lerma de Villada, Valle de Bravo, Huixquilucan de Degollado, Ecatepec de Morelos, Texcoco de Mora, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad, Naucalpan de Juárez, Toluca de Lerdo e Ixtapaluca respectivamente. Las improcedencias se basan en que la parte actora presentó sus medios de impugnación ante la oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México en sus oficinas centrales, en Toluca, y no ante los consejos distritales correspondientes. Así, la presentación de las demandas ante autoridad distinta a la responsable no interrumpe el plazo previsto para impugnar, lo cual se traduce en que, para la actualización de la causal de improcedencia, se requiere que confluyan dos elementos: la presentación ante autoridad diversa a la responsable y que el escrito de demanda llegue de forma extemporánea ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente para resolver. Por lo que, la parte actora incumplió con la carga procesal de presentar las demandas ante los consejos distritales responsables sin que se actualice algún supuesto de excepción que justifique la presentación de las demandas ante la oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México. Finalmente, doy cuenta con los expedientes turnados a la ponencia del magistrado presidente Raúl Flores Bernal, relativos a los juicios de inconformidad 112, 125 y 180, promovidos por Fuerza por México a fin de controvertir los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como las declaraciones de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondientes, expedidas por los consejos distritales electorales 35, 8 y 7 del Instituto Electoral del Estado de México, con sedes en Metepec, Ecatepec de Morelos y Tenancingo de Degollado. En los proyectos de la cuenta se propone su desechamiento, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción 5 del artículo 426 del Código Electoral del Estado de México. Ello porque del análisis de las demandas se acredita la extemporaneidad. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Hermosillo Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todas las consultas, secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con los desechamientos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en los medios de impugnación de la cuenta se resuelve en cada caso único, se desecha de plano la demanda. Muy bien, previa a la declaratoria de conclusión de la presente sesión, manifestar que nuestro reconocimiento a los integrantes del Pleno del Tribunal y a las ponencias adscritas y a la Secretaría General, a todo el personal jurídico, y reiterar nuestro compromiso. El día de hoy se resolvieron 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y 45 juicios de inconformidad, así como 7 procedimientos especiales sancionadores. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera ininterrumpida en el trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación enderezados en contra de los resultados de la reciente jornada electoral del 6 de junio.
a efecto de dar cabal cumplimiento a los plazos que nos ordena el artículo 447 del Código Electoral del Estado de México. Bien, pues al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchas gracias.